Muy buenas tardes, mis amados hermanos. Nuevamente sean bienvenidos a una transmisión más de nuestra Iglesia Renaciendo en Cristo. Es un privilegio para nosotros llegar a sus hogares por estos medios. Quiero invitarles en esta hora. Vamos a colocar este tiempo, este espacio y esta exposición de la palabra en manos de Dios primeramente. Amado Padre que estás en los cielos, damos gloria, damos honra, damos alabanza a tu bendito nombre. Nos acercamos a ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, con el deseo y el anhelo, Señor, de poder escuchar tu dulce voz a través de tu palabra expuesta. Señor, te rogamos en esta hora que tomes el instrumento que has escogido como pregonera en esta hora, como heraldo tuyo, para que seas tú a través de tu Santo Espíritu hablando y exponiendo el mensaje que en esta mañana, en esta tarde quieres regalarnos, oh Dios. Señor, que tu amor, tu fidelidad y tu misericordia estén con todos nosotros y nos ayude, Señor. Que tu Espíritu nos enseñe a poner en práctica estas palabras, a vivir conforme a lo que ellas nos enseñan en este día. Y Señor, si hay algo por confesar, podamos confesar y apartarnos de nuestro pecado. Tú conoces nuestros corazones, tú conoces nuestras almas, tú conoces todo lo que somos, a ti no podemos ocultarte nada en absoluto. Tú conoces la realidad que estamos viviendo en este momento, los procesos, las angustias, aún nuestras ansiedades, Señor, y queremos traerlas a tus pies y rogarte que seas tú propicio a cada uno de nosotros que somos pecadores, pero que nos hemos acogido a tu misericordia y a tu gracia para podernos dirigir a ti. Entrar a ese lugar donde primero era prohibido entrar, pero que por medio de nuestro Señor Jesucristo hoy nos podemos acercar y hacer defensa, Señor, de nosotros. Aunque nuestra mayor defensa está en los cielos, se llama Jesús y es nuestro abogado. Es abogado ante ti, oh Padre, de nuestras ofensas, de nuestros pecados y de nuestras rebeliones. Escucha nuestro clamor a esta hora. Ayúdanos, Padre, a entender el propósito de todo lo que está sucediendo. Que haya en nosotros tranquilidad, consuelo y no desespero en medio de toda esta pandemia y de toda esta manera en que nuestro mundo y nuestra vida ha ido cambiando. Mi Señor, que podamos hallar esperanza a través de tu palabra y regocijarnos y sea el alimento para nuestro espíritu y para nuestra alma en estos tiempos. Dios mío, en tus manos encomendamos este espacio a las personas que nos escuchan y nos ven, Señor, que se toman el tiempo y dedican ese tiempo a esta reflexión y a esta exposición de la palabra. Mi Dios y mi Salvador, gracias por el generoso amor que has puesto en los hermanos al contribuir para que tu obra siga y permanezca a pesar de la distancia, a pesar del confinamiento, Dios. Sabemos que tú estás en control absoluto de todo esto, pero nuestro corazón se aflige al ver que no podemos reunirnos, Señor. Hemos aprendido a valorar ese tiempo y ese espacio que compartíamos como hermanos en iglesia, animándonos unos a otros y amándonos unos a otros. Señor, gracias por este tiempo también que estamos pasando, porque es un tiempo necesario para que nosotros veamos lo grande y lo maravilloso que tú eres y los privilegios que hemos tenido siempre a través de ti. Señor precioso, tú tienes el control y sabes cuándo las iglesias regresarán nuevamente a los lugares de su congregación. Pero hoy te pedimos, Señor, que nuestro corazón y nuestra alma sigan congregados, siempre fieles a ti, a tu verdad y a tu palabra, Señor, y que si es tu santa voluntad, regresemos lo más pronto que sea posible, pero Dios no se haga conforme lo que nosotros deseamos, sino conforme al propósito y al designio establecido por ti. Ayúdanos a aceptar tu voluntad y a vivir tranquilos, plenos y llenos de tu gozo y de todo eso que tú nos ofreces, aún en medio de tanta dificultad. Te lo pedimos en Cristo Jesús, Señor nuestro, y te damos gracias. Amén y amén. Mis amados hermanos, hemos venido estudiando una serie a través del libro de la Carta a los Hebreos, y esa serie titula Manteniendo firme la fe. Y en estos momentos de pandemia, de confinamiento, donde no sabemos, todo es incierto, no sabemos qué va a pasar, hoy se nos dice algo a través de los medios sociales, a través de los noticieros, pero mañana se puede decir una noticia totalmente diferente. Aún en medio de todas esas circunstancias que no sabemos qué nos depara el futuro, ni qué nos puede
deparar a nosotros como iglesia, recordemos que la iglesia prevalece por encima de cualquier circunstancia. Y aunque este no es el medio más adecuado, podríamos decirlo así, para predicar el evangelio, o para predicar, sí, para reunirnos y congregarnos como hermanos, es un medio y es una herramienta la cual hoy es muy favorable para todos nosotros. Y damos gracias al Señor por tener este espacio y por tener a ustedes, queridos amigos y hermanos, que se toman el tiempo para escuchar y también compartir estas predicaciones. Hoy vamos a estar estudiando, continuamos con nuestra serie en Hebreos. Vamos a estar estudiando Hebreos capítulo 10, vamos a estar estudiando los versículos del 19 al 25. El mensaje de esta mañana, de esta tarde, titula La doble cansada al Padre. Permítame, hermanos, le relato una pequeña historia. O más bien una realidad que todos vivimos. ¿Quién de nosotros que tiene un vehículo o un medio de transporte quisiera ir por una carretera destapada? O por una carretera llena de agujeros y que no está pavimentada. Cualquiera de nosotros quisiera transitar por una carretera que está asfaltada, ¿cierto? Una carretera que tenga el asfalto y que nos permita ir más rápidamente hacia el lugar de destino. Y también que nos facilite el tránsito, ¿cierto? Y mucho más nos gustaría si esa carretera, aparte de ser asfaltada, tiene una doble calzada. Y es una carretera así, llana, plana, donde podamos ir a lo que la medida nos dé, al 80 o al 100 según esté establecida la norma en esa carretera. Cualquier persona que haya conducido un automóvil o un bus o aún que se transporte en un bus quisiera que su carretera fuera una carretera que estuviera asfaltada y no una carretera destapada. Porque la carretera destapada no solamente avería los vehículos, sino que también hace más difícil el transitar rápidamente. Esta nos tarda más, nos hace el doble de tiempo para llegar al lugar donde queremos llegar. Y también es incómodo, es mareante ir por esa carretera. Hoy quiero en esta pequeña introducción llevarlos a pensar y a meditar y a reflexionar que desde el ámbito espiritual eso es lo que ha hecho nuestro Señor Jesús. Ha venido a mostrarnos el camino, ese camino asfaltado, ese camino que tiene la doble calzada, que es rápido y seguro para llegar al Padre. Y en un contexto en el cual se escribe en la carta a los hebreos, como antes había dicho, no se sabe cuál es el autor de la carta a los hebreos, no tenemos claro quién la escribió, pero sí tenemos el objetivo por el cual el autor hace esta carta. Él está refiriéndose a una población, como su nombre lo titula, de hebreos, que conocían muy bien la ley y que estaban pasando momentos y situaciones muy difíciles. A causa de la persecución, ellos habían dejado de congregarse y habían dejado de ir a la iglesia porque tenían miedo y habían pensado que sería mejor volver al judaísmo, ya que allí no tenían esa premura de estar siendo todo el tiempo perseguidos. Y en ese contexto y en esa realidad que estaban viviendo los hebreos, a los cuales es escrita esta carta, entonces aquel autor de la carta les dice, les voy a mostrar nuevamente, porque él ya ha venido hablando acerca de todo el Antiguo Testamento, de lo que era la ley sacerdotal, de lo que era el antiguo pacto y el nuevo pacto. Todos estos temas los hemos tratado ya y ya tenemos claro que es un pacto y que no estamos bajo el antiguo pacto, sino bajo un nuevo pacto, y que es un pacto y que es un contrato, y que fue lo que Dios pactó con ellos en el pueblo de Israel y que es lo que Dios ahora ha pactado con nosotros en la actualidad, tanto en el pueblo hebreo a quien se le escribe esta carta como a nosotros, porque no olvidemos que la escritura es útil en cualquier etapa de la vida, pero hay que contextualizarla bien de manera que esa escritura nos hable a nuestra mente y a nuestros corazones. Y allí, en ese contexto, mis hermanos, permítanme desglosar los pasajes que vamos a leer a continuación y descubrir la enseñanza que el autor quiere dejarnos el día de hoy.
Vamos a estar leyendo Hebreos capítulo 10, versículos del 19 al 25. Dice la palabra de Dios: así que, hermanos, teniendo la libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazones sinceros, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de la mala conciencia y lavados los cuerpos con el agua pura. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Damos gracias a Dios por su palabra. Entonces vamos a iniciar ese primer encabezado que el autor está relatando allí, y dice del capítulo 10, del versículo 19 al versículo 20, el autor nos está relatando que Cristo nos abrió el camino plenamente. ¿Y de qué manera Cristo abrió el camino plenamente para ir al lugar santo, para nosotros mismos referirnos a Dios? Recordemos que en el Antiguo Testamento solamente el sacerdote tenía esa autoridad dada por Dios de presentarse hacia el lugar santo. Y también sabemos que ese sacerdote debía ofrecer sacrificio primeramente por su propio pecado y luego por el pecado del pueblo. Conocido esto en el contexto de ellos sabían que de esa manera era la única forma de poderse acercar a Dios, pero ya también tenían claro que por medio de nuestro Señor Jesucristo eso había cambiado, y el cambio se había efectuado cuando Jesús mismo fue la ofrenda y el sacrificio, no por un año, sino de una vez y para siempre. Y es allí donde el autor le dice: Cristo nos abrió el camino plenamente. Y no solamente se lo dice a su audiencia de los hebreos, también nos lo está diciendo a ti y a mí en esta hora. Cristo te ha abierto el camino plenamente. Y en los pasajes como Marcos 15:38 relata que el velo del templo, el cual separaba el lugar santo del lugar santísimo, donde estaba la presencia de Dios, se había roto, se había dañado, se había rasgado desde arriba hasta abajo, y había dejado expuesto todo el lugar santísimo para que todo hombre y toda persona que estuviese allí pudiera observar y pudiese entrar a ese lugar. También dice que en Mateo 27:51 hace referencia al mismo pasaje que está en Marcos, pero añade que no solamente se rompió el velo, sino que ese día tembló y se oscureció, testificando así que Jesús era el Hijo de Dios que había muerto y que había abierto el camino, el paso para entrar hacia el Padre. Cristo, como sumo sacerdote y como mediador de ese nuevo pacto, Él es ese sumo sacerdote que intercede por cada uno de nosotros. Esto lo vemos en el versículo 21. Entonces el autor está diciendo que Cristo ha hecho un camino que es una doble calzada sin peaje, sin tener que parar, para que usted y yo directamente lleguemos al Padre, para que podamos transitar por ese camino confiadamente y acercarnos a Él, porque ya Él fue ese sacrificio vivo, puro y santo que se ha presentado de una vez y para siempre, para que usted y yo podamos tener lugar y entrada al lugar santísimo. De esa manera hay una plenitud y una conciencia en nosotros de que nosotros podemos ir cada uno de manera individual y personal a buscar a Dios, y podemos hallarle por medio de nuestro Señor, que es el mediador entre Dios y los hombres. Ya no hay una separación de un velo, ya no hay nada que se interponga entre Dios y los hombres. Antes bien, hay un mediador, alguien que está mediando. Si tú y yo no estamos en la condición de presentarnos ante Dios por nuestra naturaleza humana, Jesús se atraviesa en medio de nosotros y dice: Padre, yo hice el sacrificio, escucha el clamor de ellos. Y es Él quien hace esta mediación entre Dios y los hombres. Por eso la misma Biblia dice
que no hay otro nombre sobre el cual haya acceso al Padre, sino a través de nuestro Señor Jesucristo. También se declara acerca de Jesús que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie puede ir al Padre sino por medio de Él. No puedes pasar al otro lado, no puedes correr, no puedes dirigirte al Padre si no es por medio de Jesús. Y eso se lo está dejando claro el autor a los hebreos en ese tiempo, porque ellos querían dejar a Jesús. En el primer capítulo, él dice, ¿cómo es posible que ustedes vayan a dejar esta verdad y quieran nuevamente crucificar a Cristo? Sépanlo, que el que renuncia a Cristo se hace enemigo de Cristo. Y en esto el autor les está haciendo énfasis que hay que permanecer en quien es el camino directo al Padre, quien ha puesto sobre nosotros una doble calzada para ir prontamente y llegar a ese lugar que tanto anhelamos, sin contratiempos, sin estorbos, sin lentitud de tiempo, porque Él ya lo ha hecho todo para nosotros. Y es el mediador. Y aparte de eso, el autor les dice, hay un segundo momento donde ustedes tienen que entender, como lo dice el versículo 22 y 25, cuál debe ser nuestra actitud a esos beneficios que tenemos en Cristo. Mis hermanos, queda claro para la audiencia de los hebreos, pero queda muy claro para nosotros hoy que Cristo es el camino, que no podemos llegar al Padre si no es por Él, que Cristo rompió el velo, que Cristo es el sumo sacerdote, que Cristo es la ofrenda y que Cristo es Dios mismo y que por medio de Él tú y yo podemos entrar a ese lugar santísimo y pedirle perdón al Padre directamente y que nosotros ya no tenemos que ofrecer sacrificio, puesto que el sacrificio ya fue ofrecido de una vez y para siempre, y es ese cordero inmolado en la cruz del Calvario que es nuestro Señor Jesús. Entonces tenemos esa tranquilidad de ir por esa carretera de doble calzada sin tener que parar porque no hay contratiempos, porque allí no hay lugar para la espera, sino que tú puedes ir directamente, puedes ir a la velocidad que se te permite y puedes llegar hasta Él, hasta ese lugar de destino que tú quieres llegar. Cristo ha hecho posible que tú y yo transitemos por esa doble calzada que va hasta el Padre. Y Él mismo se intercede, dice, yo soy el pago de todos esos peajes que habían allí para llegar a este destino, que es el Padre de nuestro Señor Jesucristo y nuestro Padre, el cual nos ha hecho hijos de Él por su Hijo Jesús, juntamente coherederos con Él, como nos lo enseña la Escritura. Y son tantos los beneficios que uno dice, wow, parece algo maravilloso. Quisiéramos que todo en la vida fuera así de sencillo y de fácil. Pero ¿cuál es el resultado? ¿Cuál es la actitud tuya y mía frente a todos estos beneficios que recibimos de Cristo? En esa manera, el autor estaba llevando a reflexionar a su audiencia, a decirle, bueno, ustedes ya saben todo lo que Cristo hizo por ustedes, saben que les abrió un camino que lleva directo al Padre, saben que ya no necesitamos los sacrificios del Antiguo Testamento, que estamos bajo un nuevo pacto, pero ustedes hoy quieren dejar y renunciar a ese nuevo pacto. Debido a las dificultades, debido a la persecución que estaban viviendo, ellos querían volver atrás. Quizás usted y yo no estemos siendo perseguidos, pero quizás lo que estamos viviendo está haciendo en nosotros mucha fuerza. Inclusive, hermanos, es tan increíble cómo concuerda este pasaje con la historia que estamos viviendo ahora. Ellos no querían congregarse, habían dejado de congregarse debido a la situación que habían estado pasando y viviendo, ¿cierto? Esa dificultad era la persecución y el asesinato brutal que estaban cometiendo sobre ellos. Usted y yo no estamos en esa postura, pero obligatoriamente no podemos ir a la iglesia. Se nos ha prohibido ir a la iglesia no por mal, sino porque quieren guardarnos y quieren guardar a cada persona. Pero aún así sigue siendo el mismo acto, no estamos congregándonos. Tenemos estos medios para congregarnos, pero no podemos congregarnos como bien la Escritura lo enseña, porque algunas personas justifican y dicen, antes de esta misma pandemia algunos ya habían dejado de congregarse y dicen, es que no es necesario ir a la iglesia.
Si tú crees que no es necesario ir a la iglesia, yo te invito a que estudies este libro y observes cómo el autor le está diciendo que una manera de manifestar la lealtad y la gratitud a Dios por todo lo que ha hecho por nosotros es no dejándonos de congregar. Pero no solamente eso, no es congregarnos por congregarnos, no es ir como costumbre, como tenemos acostumbrado, porque él está hablando de una costumbre de dejarse de congregar, pero también de una costumbre de congregarse, pero de congregarse como un hábito. Y para eso tendríamos que devolvernos nuevamente a los versículos anteriores donde él está diciendo de qué manera es que nosotros podemos entrar a la presencia de Dios por esa doble calzada y llegar prontamente a Él, pero Él también está dando unos requisitos para que tú y yo nos presentemos ante el Señor. Dice el autor que nosotros, teniendo ese sumo sacerdote, debemos de entrar con corazones purificados, ¿cierto? De mala conciencia y lavados nuestros cuerpos con el agua pura. Sabemos que la conciencia es aquella la que nos acusa, ¿cierto? Es la que todo el tiempo está allí haciendo presencia en nuestro mal. ¿Cómo está tu conciencia hoy, hermano? ¿Cómo está mi conciencia hoy para presentarme ante Dios? Dice, purificados. Esa manera de purificarse por medio del agua, no es que el autor esté mandando a que se bauticen todo el tiempo, no, el bautismo es uno y fue de una vez también y para siempre. Aquel bautismo que se realizó conforme a lo escrito en la palabra, que fue hecho bajo los parámetros bíblicos, es solo una vez. El lavamiento representa la manera en que tú y yo venimos ante el Padre arrepentidos y apartándonos de nuestro pecado, purificándonos para así poder venir ante Él. Entonces tenemos la conciencia de que tenemos que entrar con una conciencia primeramente limpia y pura ante Dios y que tenemos que purificarnos cada día ante esa entrada. Si bien Jesús nos hizo la autopista, usted y yo somos los que vamos conduciendo ese carro de nuestra vida que nos lleva hacia el Padre. ¿De qué manera o en qué estado puedo conducir yo por esa doble calzada que lleva al Padre? Quizás, mi hermano, tú digas, yo tengo un Ferrari para llegar hasta el Padre y te felicito, porque seguramente tu carro no te va a dejar varado en medio de la carretera. Seguramente tu carro no va a empezar a fallar por neumáticos, por frenos, por recalentamiento. Y es que nosotros somos ese carro. ¿Cómo estamos para llegar hasta allá? Jesús bien ha hecho la pista para que usted y yo transitemos, pero ¿cómo estamos transitando? ¿En qué estamos yendo hacia el Señor? ¿Cómo está nuestra vida? ¿Cómo está nuestra mente? ¿Cómo está nuestra conciencia? Necesitamos una conciencia pura, hermanos. Necesitamos ser limpiados para ir a ese lugar santo. No crea que porque Cristo hizo la pista para que nosotros vamos directamente al lugar santo, rompiendo el velo, eso significa que nosotros entremos a ese lugar de cualquier manera. No estoy hablando en un estado físico, sino en un aspecto espiritual. Si para los sacerdotes era un requisito ofrecer sacrificio para ellos, usted y yo tenemos como requisito no ofrecer sacrificios, sino haber creído al sacrificio vivo y puro que hizo Jesús por nosotros. Y de esa manera purificar nuestras conciencias, hermanos. La manera más apta de mantener una conciencia limpia es a través de la Escritura. Cuando tú cambias tu manera de pensar, cambia tu manera de vivir. Cuando tu mente se vuelve más una mente bíblica, una mente más parecida a la de Cristo, entonces puedes entrar con plena tranquilidad a ese lugar, porque Dios, Jesús, ha trazado el camino al Padre. Y cuando vemos esto tan asombroso y tan maravilloso que el Señor ha hecho para nosotros, para nuestras vidas, la facilidad que nos da de entrar por medio de Él, solo creyendo en Él, confiando en Él y poniendo nuestra vida en sus manos, entonces Él dice, ya obtienen todos estos beneficios. ¿De qué manera ustedes responden a esos beneficios? ¿De qué manera ustedes muestran esa actitud ante esos beneficios? Siempre hemos dicho que hay algo muy difícil en la vida
Y es que lidiar con el carácter de las personas, incluyendo nuestro propio carácter, es difícil, hermanos. Y a veces es incómodo y es sacrificial poder tolerar ciertas áreas de la vida de las personas o de nuestra propia vida. Pero hay una cosa que es muy difícil de tolerar, hermanos, y no es a veces el mal carácter, las posturas que unos tienen frente a otros, sino que una cosa que es muy difícil de lidiar es con el desagradecido, con la ingratitud. Y resulta que nosotros también en el mundo espiritual tenemos esa característica y esa personalidad de ser desagradecidos e ingratos. Es particular que a veces uno escucha predicar a los pastores y los escucha decir que hay hermanos que en el momento de angustia y de dificultad siempre están en la iglesia, pero que cuando Dios les da la respuesta a esa oración, se apartan de la iglesia. No quiero juzgar a nadie, no estoy llamando a nadie a juicio porque eso solo le corresponde al Señor, pero por la escritura uno diría, bueno, ¿qué tipo de gratitud tiene este hermano? Si frente a lo que recibe de parte de Dios, más bien se obstina y deja de asistir a la iglesia. Antes le pedimos a Dios que por favor nos provea empleo. Cuando tenemos empleo, entonces decimos que ya no hay tiempo para ir a la iglesia porque el empleo ocupa todo nuestro tiempo. Cuando estamos, digamos hermanos, en este encierro, en esta pandemia, la mayoría de nosotros está orándole al Señor por el regreso a la iglesia. Quiera Dios que cuando regresemos permanezcamos firmes y asistiendo a la iglesia y valorando eso que tanta falta nos ha hecho desde casa. Ese modelo de gratitud que muchos de nosotros tenemos es reflejado como en el tiempo de los hebreos. El autor les está recordando, bueno, se les olvidó, porque es un recorderis de todo el Antiguo Testamento y de la ley, se les olvidó todo lo que Cristo ha hecho por ustedes. Así de fácil y de sencillo van a abortar la misión y van a dejar a un lado lo que el Señor ha hecho por ustedes. Si tenemos el camino abierto hacia Dios, ¿por qué no lo usamos? Pregúntate a tu hermano, si Cristo, y amigo que me escuchas, que de pronto has dicho, sí, a mí me gusta escuchar las predicaciones, me gustan las cosas de Dios, pero todavía no es mi tiempo. Algunos dicen, no estoy muy convencido. Yo no pretendo convencer a nadie porque el que convence es el Espíritu Santo de Dios. Pero si todo lo que esta palabra está diciendo es verdad y yo lo he creído en mi corazón, la pregunta es, ¿qué impide que tú transites por el camino que Jesús ha hecho para ti? ¿Qué impide que tú tomes tu vehículo, que es tu vida, y vayas a 80 por hora hacia ese trono, hacia ese lugar santísimo que conduce al Padre? ¿Por qué no quieres usar ese camino? ¿Por qué quieres seguir caminando por ese camino despavimentado, que tiene piedras, que te corta la velocidad, que tienes que aguantarte el polvero que se levanta, que tienes que ir despacio detrás de otros autos, cuando Jesús ha hecho la pista, una doble calzada para ir al Padre? ¿Qué te lo está impidiendo? Medita en eso y piensa qué es lo que está evitando que tú transites por ese camino. Hermanos, y hay una promesa fiel en todo este texto que el apóstol, que el autor ha venido hablando, y es que nosotros debemos aferrarnos a las promesas, pero debemos ser leales a esas promesas. En el versículo 23 vemos una promesa fiel de parte del Señor y justa. Dice, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo ha prometido. Nos está recordando que el que prometió que estaría con nosotros siempre, va a estarlo siempre. Que el que prometió que había abierto el camino, lo había abierto. Y tú y yo podemos transitar por él libremente, confiadamente y tranquilamente. Lo más importante es que antes de arrancar examines cómo está el carro en el que vas a ir a correr por esa pista hacia Dios. ¿Cómo está tu vida y cómo estás llevando tu vida? Si has últimamente revisado los frenos de tu carro, ¿cómo está? ¿Cómo está tu vida? ¿O has estado desenfrenado, dándole rienda suelta a todo lo que la vida te está ofreciendo o a todo aquello que te aparta del Señor?
Y en esa promesa que el Señor hace, nos dice también que busquemos la manera de ayudarnos unos a otros a tener más amor a tener más amor y hacer más el bien. Es una motivación que el autor le está haciendo, decirle, anímese los unos a los otros, muéstrese en amor para que ninguno dé paso atrás, para que ninguno quede por fuera de esto que el Señor nos ha prometido. Mi hermano, haz un alto en tu carrera, invita a otro a que corra contigo esta carrera, a que vaya junto a ti hacia ese lugar santo y que se puedan acercar a Dios. Si estás viendo que detrás del camino hay otros que porque su vehículo estaba averiado se han quedado, hagamos el alto y estemos allí para servir, para brindar ese amor y para ayudar a aquellos que se han varado a mitad del camino, para que puedan desvararse y continuar con su carrera y llegar allí hacia ese lugar que Dios tiene designado para cada uno de nosotros. Es importante, hermano, de que desde lejos, lejos de alejarnos de la congregación, nos acerquemos más a ella. Usted se podrá preguntar, pero ¿cómo me dicen que me acerque hoy a la congregación si están cerradas? Mi hermano, Dios lo sabe. Para Dios no es una sorpresa que los templos y los lugares de reunión estén cerrados. Pero no olvides que tu casa también puede ser una pequeña sinagoga. Que este medio que Dios nos ha proporcionado también es un medio para que tú y yo escuchemos la palabra y nos apoyemos unos a otros. Esta es la herramienta que hoy tenemos y con esto debemos de vivir hasta que Dios decida lo contrario. Entonces, mi hermano, tú que estás escuchando este mensaje, no lo apagues a mitad del camino. Siéntate, hazte cuenta que estás en la congregación, sienta a tu familia si te es posible y dediquen este espacio y este tiempo para el Señor. Mi hermano, cuando tú y yo íbamos a la iglesia, no estábamos haciendo otra actividad mientras escuchábamos el mensaje. No estábamos cocinando, no estábamos lavando, no estábamos limpiando, no estábamos en el computador en otra actividad mientras escuchábamos el mensaje. Cuando tú y yo íbamos a la iglesia, nos sentábamos a escuchar el mensaje, teníamos nuestra Biblia en la mano y papel y lápiz también, para algunos que tienen la buena costumbre para escribir y para anotar y para ser exhortados. Si tú quieres transitar por esta doble calzada, Cristo te ha abierto el camino. Y Cristo quiere que tú vayas directamente al Padre porque Él es el mediador. Él ya ha pagado todos los peajes que van de aquí hasta el Padre. Pero si tú quieres llegar a ese camino, debes de tener en cuenta que debes de tener cuidado con el automóvil que estás conduciendo, que es tu vida. ¿Cómo estás dirigiendo tu vida y cómo está tu automóvil para transitar por esa autopista de doble calzada? ¿Sí te da la velocidad? ¿Sí has revisado cómo estás? ¿Sí estás llevando una conciencia limpia y has lavado tu carro para ir a presentarte ante Dios? Es triste nuestra realidad, hermanos. Es dolorosa. No sabemos hasta cuándo podemos estar alejados, pero hoy tenemos la oportunidad de animar a otros y decirle, hermano, si te has quedado varado, yo paro y me detengo para prestarte el auxilio para que desvaremos tu carro y vamos a caminar y vamos a correr por esta autopista que Cristo nos ha hecho para llegar al Padre. Lejos de alejarnos de la congregación, lejos de aislarnos de nuestros hermanos, hoy debemos acercarnos más a ellos, lejos de vivir en el egoísmo. Algunos ya se han convertido en egoístas. Si yo estoy bien, allá los hermanos. ¿Cuántos de nosotros nos hemos preocupado por la situación que está viviendo el hermano, cómo le está viviendo? ¿A cuántos hemos llamado? ¿A cuántos hemos animado? ¿A cuántos hemos ayudado a desbararse en mitad de esta doble calzada? Hermano, hermana que me escuchas, ya hemos escuchado lo que el predicador le estaba diciendo a los hebreos y le decían, no pueden volver atrás, porque simple y sencillamente si ustedes vuelven atrás se van a convertir en enemigos de Cristo. Y ninguno de nosotros quiere ser enemigo de Cristo porque somos hijos de Dios. Y no queremos soltar esas hermosas
promesas y esa herencia que tenemos para con Cristo que el Padre nos ha otorgado. Pero sí debemos de meditar cómo hemos estado caminando, cómo está tu fe, cómo está mi fe en esta hora, hermanos. Y vuelvo y te recuerdo eso, que quiero que por lo menos esto quede en tu mente, en tu corazón. Si tú sabes que tienes el camino abierto hacia Dios, ¿por qué no lo usas? Úsalo, ve por Él, transita por Él, corre la buena carrera hacia el Padre. No te dejes ganar por el mundo, por las vicisitudes y mucho menos por la situación que estamos atravesando. Somos una familia, somos una iglesia y seguimos presentes aún a través de estos medios, a través de los medios de comunicación. Pero aquí estamos, hermano. Cuentas con nosotros, cuentas con cada uno de nosotros como hermanos en la fe, como hermanos en Cristo. Estamos dispuestos a parar y a ayudarte para que repares tu automóvil y vengas a correr con nosotros por esta doble calzada que Cristo ha hecho al Padre. Mi hermanos, en conclusión, tenemos muchas religiones y muchas sectas, ¿cierto? E ideologías filosóficas, humanas. Y esto se nos le ha dicho que son los caminos que se nos han enseñado y que son los caminos por los cuales debemos andar y vivir. Muchos hombres siguen este camino. Estos son los caminos pedregosos y dificultosos, caminos equivocados, hermanos. Uno solo es el verdadero camino. Él es el camino vivo y verdadero. Cristo nos invita a todos en esta hora para que caminemos por este camino asfaltado, que conduce directamente al Padre sin tropiezos ni torpeza de tiempo. ¿Qué estás esperando? Camina por este camino. Camina por esta doble calzada, la cual Cristo ha abierto para ti y para mí. Gracias, mi amado hermano, por escuchar esta palabra en esta hora. Espero que haya hecho en sus vidas lo mismo que ha hecho en mi vida, y es meditar cómo debo de entrar y cómo Dios, por medio de su Hijo Jesucristo, me ha facilitado el camino, pero que yo también tengo que tener una actitud de lealtad y gratitud frente a Dios. Mi hermano, si perteneces a otra congregación diferente, no abandones tu congregación. Te animo a que permanezcas fiel a ella, a que sigas insistiendo aún a través de la distancia, a que sigas apoyando a tus hermanos, a que sigas animando a otros a recorrer el camino que Cristo nos ha mostrado. Para, detente, mira a aquel que está varado y ayúdale, por favor. No lo dejes en mitad del camino, porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. Gracias, hermanos, que tengan un feliz día. La paz, el amor y la misericordia del Señor esté sobre todos ustedes. Dios que estás en los cielos, agradecemos este tiempo, agradecemos este espacio. Damos gracias por tu palabra, Señor, y porque hoy nos recuerdas, como le recordaste a los hebreos en aquel tiempo, que no podemos alejarnos de ti, porque si no estamos contigo, contra ti estamos, oh Dios, y que alejados de ti nada podemos hacer. Hoy tú nos enseñas que tú has trazado un camino amplio por el cual nosotros podemos correr la buena carrera que conduce hacia el Padre. Que tú, Jesús, eres el camino, la verdad y la vida. Y que tú has abierto un camino fácil para que nosotros podamos transitar al Padre. Ninguno de nosotros ya tiene que pagar por sus culpas, no tiene que pagar peaje por sus maldades y sus rebeliones. Tú lo has hecho todo. Tú has pagado todos esos peajes que hacían que nuestra vida y nuestro recorrido fuera más lento y a veces imposible de llegar al Padre. Tú lo hiciste por amor. Tú lo hiciste porque deseabas, Señor, que nosotros viniéramos a ti. Y hoy te agradecemos por eso. Y te damos muchas gracias y queremos ser leales a tu amor, a tu verdad y a tu misericordia. Queremos permanecer fieles a ti, a la congregación donde nos has establecido, aquel lugar donde se predica la sana doctrina y donde se enseña la verdad acerca de ti. Señor, gracias por colocar en cada uno de nosotros un corazón generoso para con la iglesia, para sostener la iglesia. No estamos en aquel lugar, Señor, pero sabemos que el arriendo y todos los que allí se gasta, Señor, sigue corriendo.
Gracias, Dios, por aquellos corazones generosos que han propuesto, Señor, en su corazón dar con alegría para el sostenimiento de este lugar. Señor, solo tú sabes hasta cuándo podremos resistir pagando estos arriendos. Y no solamente hablamos por nuestra iglesia, hablamos por todas las congregaciones, Señor, y sobre todo por aquellos ministerios que son grandes y que pagan varios locales. Señor, ayúdanos, quieras tú en tu voluntad, y si es para nuestro beneficio que regresemos a la congregación. Pero Dios, es tu voluntad, porque deseamos más que regresar a la congregación, ver a nuestros hermanos bien, sanos y salvos. Y si esto representa un peligro, Señor, entonces que todavía no se permita. Pero hágase, Señor, conforme lo que tú quieres para nuestras vidas. Gracias por cada amigo, hermano, Señor, compañero que escucha este mensaje a través de las redes sociales. Y gracias por aquellos que lo multiplican y se lo envían a otros para que otros sean edificados. Dios, sabemos que nosotros no somos más que instrumentos tuyos, que nosotros podemos estar sujetos a los errores, pero tu palabra, Señor, es viva y es eficaz, y es más cortante que cualquier espada, que penetra, Señor, hasta lo profundo. Permite, Señor, que esta exposición de hoy, esta palabra, entre a la mente de las personas como esos aguijones cuando son trazados por un predicador, Señor, para que sea transformada la vida y la manera de pensar de cada uno de nosotros. Mi Dios y mi Salvador, es tu palabra la que efectúa el cambio en nosotros, no las palabras de un predicador. Gracias por usarnos como predicadores de tu mensaje y gracias, Señor, por permitirnos acercarnos a cada vida y a cada familia a través de estos medios. Señor, en tus manos encomendamos este tiempo, nuestra nación y lo que estamos viviendo. Quieras tú, Señor, librarnos de esto, si es tu santa voluntad. Gracias, mi Dios. Suple a mis hermanos conforme a sus necesidades, Señor, y ayúdales en su mente y en su corazón a ser fuertes y valientes en medio de tanta angustia y tanta incertidumbre. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, Dios les bendiga. Muchas gracias. Tengan una feliz tarde y un feliz fin de semana. La paz de Dios sobre ustedes.